La Torre Oscura es una serie literaria de Stephen King y el propio autor dice que su único objetivo era contar una historia maravillosa. En nuestro caso, que hemos sucumbido al hechizo de la torre, podemos asegurar que en efecto es una historia maravillosa e increíble. Por lo general, cuando se habla de un autor de renombre que lleva escritas más de 60 obras, es difícil llegar a destacar una por encima de las demás, ya que puede haber varias de calidad similar o que marcasen a su obra de una forma especial. En el caso de Stephen King, el propio autor deja muy claro, siempre que tiene ocasión, cuál es su mejor creación, a la cual denomina su magnum opus, La Torre Oscura. No cabe ninguna duda del cariño que le tiene a esta obra, ya que le llevó más de 3 décadas terminar una historia que solo se puede considerar como épica en todos y cada uno de sus aspectos. Está inspirada por obras literarias como El Señor de los Anillos y por películas como El bueno, el feo y el malo, y empezó a escribir esta historia a finales de los años 70. No fue un inicio apresurado y, por muchas ganas que tenía de afrontar una historia de proporciones épicas, esperó hasta el momento apropiado para empezar la novela. El primer capítulo de La Torre Oscura, llamado El Pistolero, se publicó en octubre de 1978 en la revista con la que colaboraba el autor por aquel entonces, The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Durante los siguientes meses salieron otros capítulos, relatos cortos, que compondrían lo que en 1982 sería un volumen titulado El Pistolero, el primer volumen de La Torre Oscura. El segundo, La llegada de los tres, vería la luz no mucho después, en el año 1987, seguido en el año 1991 de Las tierras baldías. King quería que La Torre Oscura fuese una obra perfecta, y por eso mismo no apuraba las entregas, por lo que pese a que la historia del tercer libro quedaba medio contar, con un continuará de estos, un cliffhanger gordos que a día de hoy supondría las iras de las redes sociales, no apuró el lanzamiento del cuarto libro. De hecho, los lectores norteamericanos tuvieron que esperar hasta el año 1997 para poder leer Mago y Cristal. Llegados a este punto, pese a no ser una obra de mucho éxito comercial en comparación con otras creaciones del propio Stephen King, la serie llegó a tener 1 millón de seguidores que ansiaban saber cómo continuaba la historia, pero el autor quería tomárselo con calma y asegurarse bien de tener las ideas claras en vez de escribir sin más. Sin embargo, ya había pasado más de una década entre el inicio de la obra y la cuarta novela, y el público de King, de diversas edades, comenzaba a preocuparse por no llegar a ver el final de la obra. El propio autor comenta que había recibido incluso cartas de condenados a muerte o señoras de avanzada edad que le pedían que les contase cómo iba a terminar la historia. Pese a todo, él seguía sin animarse a dar ese paso adelante y terminar su creación, hasta que en el año 1999 sufrió un accidente que casi pone fin a su vida. En ese momento, él mismo se preocupó por el hecho de que tenía una historia a medio contar y quería terminarla antes de que otro lo hiciese en su ausencia, así que aparcó todos los trabajos que tenía pactados con las editoriales y se dedicó durante un par de años única y exclusivamente a terminar su obra favorita. En el año 2003 se lanzaría Lobos del Calla, seguido en el año 2004 por las 2 últimas partes, Canción de Susana y el último capítulo, La Torre Oscura. Sin tener en cuenta el proceso creativo, fueron casi 3 décadas, toda una vida para contar la historia de sus personajes favoritos. Casi 3 décadas, o según las cuentas de King, que marca el inicio de la historia en 1970, 33 años de arduo trabajo. De hecho, para King es tan importante la torre que una vez terminada la épica, fue incapaz de despedirse de los personajes, y en 2012 sacó El viento por la cerradura, una colección de relatos ambientada entre 2 de los libros principales. Eso por no hablar de los relatos cortos protagonizados por Roland, personaje principal de esta historia. Curiosamente, La Torre Oscura no es su obra de más éxito y ni siquiera se encuadraría dentro del género del terror, en el cual tenemos todos un poco encasillado a Stephen King. Pero esto no quita que sea su obra más querida y una de las preferidas por los lectores más ávidos y por los aficionados al autor norteamericano. Pero, ¿de qué va La Torre Oscura? Va de todo y de nada, de amistad y de enemistad, de amor y odio, de madurar y de volver a la infancia, de avanzar y de retroceder, de morir y de nacer. Es casi imposible resumir brevemente las más de 5.000 páginas que suman todas las novelas en total, y por mucho que lo intentase, no haría justicia a la excelente obra de King. Básicamente es una gran épica en la que Roland,
el último de la estirpe de los pistoleros, debe proteger la torre del hombre de negro, que intenta destruirla. A partir de esta premisa básica se desarrolla una historia muy completa en la que hay viajes interdimensionales, vampiros, zombies, mutantes, androides, pistoleros, osos gigantes, trenes con vida propia, Billy Brambos y obviamente infinidad de referencias a otras obras de Stephen King. Es tan grande que casi toda la producción del escritor gira en torno a la torre. Hay algunos libros, como por ejemplo Apocalipsis, Insomnia o El misterio de Silent Slot, que tienen conexiones muy directas, de tal modo que la historia se comprende todavía mejor con el bagaje de esos libros. Aunque también funciona a la inversa, y ver esos nexos de unión también anima a leer esas obras después de leer La Torre, como ocurrió en nuestro caso. También hay otras obras con conexiones, aunque sean menos importantes, como puede ser Resplandor, It o Cujo, entre muchas otras. No hemos respondido a la pregunta de qué es La Torre, pero es porque es una experiencia personal que hay que vivir en primera persona, sin destripes de ningún tipo. El primer libro, al ser el que escribió el King adolescente, puede ser el más duro al tener un estilo poco refinado y pulido, pero en el segundo ya es el King que todos conocemos. Y sobre todo, en el segundo libro hay un salto de fe importante, un giro de guión que demuestra que las cosas no iban a ir por donde creíamos y que la historia va a tomar unos derroteros inesperados. Ese salto de fe es clave de cara al lector. Si lo rechazas, es mejor que dejes de leer en ese momento. Si lo abrazas, La Torre te atrapará hasta la última página. Una última página, por cierto, a la que King le tenía tanto miedo que incluso tiene varios finales, y el propio autor indica que llegado a ese punto se puede dejar de leer o continuar para saber un poco más. En cualquier caso, hablamos del final de una aventura inolvidable en la que acompañaremos a Eddie el drogadicto, a Deta, Odetta y Susana, la joven negra sin piernas y con varias personalidades que va en silla de ruedas, a Jake, el joven que sueña con el pistolero, a Acho, el Billy Brambo. La Torre merece la pena por su acción, por sus personajes increíbles y por su narrativa excelsa, incluso en español, con una traducción de mucha calidad, pese a tener diversos traductores a lo largo de la publicación de las novelas. Pero también por ser una novela que hace pensar, que analiza la sociedad, trata temas de racismo, de codicia, de cómo el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, con personajes que son escoria y les enseña que pueden tener una nueva vida, y todo esto sin superhéroes de ningún tipo. Son personajes tan humanos que nos podemos identificar con ellos. Y además, casi nunca el bien gana con claridad. Como en todas las novelas de Stephen King, quedan flecos abiertos y hay muchas dobles lecturas. Además, como decíamos, la narrativa es excelente y nos deja frases impresionantes como: No disparo con la mano. El que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Yo disparo con la mente. El mundo ha cambiado, decimos a veces. Lo hemos dicho siempre, pero ahora cambia más deprisa. Hay gente que necesita gente que la necesite. Las lecciones que se recuerdan por más tiempo son siempre las que uno aprende por sí mismo. La rueda que hace girar nuestras vidas no conoce el remordimiento. Siempre regresa al mismo sitio. Cosas que puedes hacer en cualquier situación. Puedes decidir hacer una cosa, puedes decidir no hacer nada y puedes decidir no decidir. Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras, finalmente las balas. El tiempo es el ladrón de la memoria. Aunque es justo reconocer que nosotros no leímos La Torre a su ritmo de publicación normal, como hizo mucha gente, con todas esas largas esperas entre libros. Personalmente yo me la leí del tirón en el año 2009, en un verano. No podía dejar de leer puesto que me había atrapado completamente y el viaje no acababa hasta la última palabra de la última página del último libro. De hecho, todavía no he encontrado ninguna obra que me vuelva a atrapar y a enamorar tanto como lo hizo La Torre. Fue una obra que me hizo pensar y reflexionar sobre mi propia vida, a la par que empatizaba y me encariñaba con unos personajes inmejorables con sus virtudes y defectos. Y dentro de todo esto nos llega ahora la película. Una película que ha tardado 10 años en estrenarse por diversos motivos. Para empezar, el primero que estuvo al frente del proyecto fue ni más ni menos que JJ Abrams, quien intentó hacer realidad este proyecto entre 2007 y 2009. Al principio, el trabajo en Perdidos le hizo retrasar el inicio del proyecto, pero al final acabó rechazándolo personalmente porque, según él, es difícil encontrar a un mayor fan de La Torre Oscura que yo, pero quizás por eso mismo no debería ser yo quien hiciese esta adaptación. Tras 6 años trabajando en Perdidos, lo último que quiero hacer es pasarme los próximos 7 años adaptando uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Soy un gran fan de Stephen King y me aterra hacerlo mal.
El hueco que dejó fue ocupado por Ron Howard, quien se pasó entre 2010 y 2015 intentando hacer realidad el proyecto. Al principio fue Universal Pictures la que se sumaba al proyecto, con una propuesta titánica: repartir la trama entre 3 películas y 2 series de televisión, de tal modo que en el plazo de 3 años se tendría toda la historia repartida entre diferentes medios. Pero Universal empezó a temer por el coste de semejante producción y acabó pasando el proyecto, para cabreo de Stephen King, quien no dudó en atacar al estudio diciendo que sí, que mejor que se centrasen en cosas menos arriesgadas como esas carreras de Fast and Furious, en un claro cabreo de creer que el proyecto de La Torre de Ron Howard era más interesante que la franquicia protagonizada por Vin Diesel. A partir de ahí empezó un mar de rumores, que si el proyecto lo heredaba Warner Bros., que si Columbia Pictures, que si Javier Bardem sería Roland, que si Viggo Mortensen, que si Aaron Paul sería Eddie Dean, que si la HBO se encargaría de la serie de televisión. Muchas cosas que sonaban muy bien, pero las cosas darían un giro en 2015, cuando Sony Pictures se hizo con el proyecto y puso al frente a Nikolai Arcel, con guión revisado por Akiva Goldsman y Jeff Pinkner. King estaba optimista y poco a poco se fueron conociendo detalles, como que Idris Elba sería Roland Deschain, el protagonista, y Matthew McConaughey sería el Hombre de Negro. Y sobre todo, la peli no sería una adaptación al uso, sino que sería una especie de 8º libro a partir de los acontecimientos del final de la serie literaria. La película se estrena el día 18 de agosto en un clarísimo error de marketing, ya que tendría que haberse estrenado el día 19, puesto que este es un número importante dentro de la serie literaria, y la crítica la está tildando de ser una peli aburrida, que no se entiende si no leíste los libros, que al mismo tiempo parece que no es muy fiel a los libros. Total, que sería una película mediocre de la que ya opinaremos cuando la veamos. La culpa parece ser de no haber querido apostar nadie por la titánica labor de adaptar toda la obra y querer sacar una película que tantease las aguas, pero con un resultado que está por ver si satisfará a la gente. Desde aquí, ya para terminar, os recomendamos una vez más que leáis esta obra maravillosa que es La Torre Oscura. Sin ser la obra más conocida o querida de Stephen King, ha conseguido enamorar a millones de seguidores e incluso BioWare se planteó crear un MMO basado en la franquicia, aunque al final se decantaron por hacer Star Wars The Old Republic. Es una obra para pensar, para conocerse mejor a uno mismo, para debatir, para comprender o para simplemente disfrutar con el viaje de un grupo de viajeros inolvidable.